Aprende en Casa, dedicada a la asignatura de Tecnología de segundo grado. Deseamos que con esta modalidad que nos ofrece la Secretaría de Educación Pública logremos compartir nuevos aprendizajes. ¿Ustedes saben que la tecnología está presente en gran parte de nuestra vida? Y que podemos relacionarnos con ella de diferentes formas como usuarios, creadores e innovadores. Actualmente la relación entre la ciencia y la tecnología se ha generalizado y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre sus diferencias, propósitos y métodos. Por ello, los invitamos a observar el siguiente video y a comparar los conceptos. ¿Cómo definirían a la ciencia y a la tecnología? ¿Qué se genera primero, conocimiento científico o tecnológico? Estas preguntas son frecuentes al tratar el tema y pocas veces logramos responderlas con claridad porque definirlas depende de los criterios que consideremos. Soy Beatriz García Rivera y en esta ocasión los invito a que reflexionemos sobre nuestras ideas de ciencia y tecnología. Pensar qué es lo que definimos como ciencia y como tecnología tiene que ver con la forma en que concebimos lo que para nosotros es el conocimiento, cómo se construye y cómo se transforma. Por ejemplo, si pensamos que los alumnos aprenden y generan conocimiento con el solo hecho de escuchar nuestras explicaciones, sin que las relacionen con lo que piensan, con lo que han experimentado o con los conocimientos previos que tienen, posiblemente también tenemos la idea de que la ciencia es una verdad absoluta, acumulativa, destinada solo para ciertas personas, libre de prejuicios y valores. O bien, que veamos a la tecnología simplemente como la aplicación del conocimiento científico para mejorar la calidad de vida de las personas o para resolver un problema determinado dentro de un campo del quehacer científico. Es decir, con una visión utilitaria, donde su único fin es aportar desarrollos tecnológicos para generar más conocimiento teórico. Por ello, es importante que reflexionemos y tomemos en cuenta que, como otros campos del conocimiento, la ciencia y la tecnología son conjuntos de conocimientos que han sido desarrollados a partir del estudio e investigación de una comunidad, con sus propias reglas y normas, que se transforman y cambian de acuerdo con las condiciones históricas y sociales de los sujetos que participan en su generación. Este tipo de análisis sobre nuestras concepciones de lo que son la ciencia y la tecnología nos permitirán reflexionar también sobre por qué y cómo enseñarlas, así como su importancia e impacto en la calidad de vida de nuestros alumnos. Tomemos en cuenta que la visión de ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo y actualmente se concibe como una construcción social que se transforma, donde los valores, normas, intereses y creencias de las comunidades científicas y de la sociedad en su conjunto influyen en su desarrollo y finalidad. En el caso de la tecnología ocurre igual. Valores como la eficacia, estética y economía, o el bien social y el poder político han influido en lo que se concibe como tecnología. Para poder contrastar estas visiones con nuestras propias concepciones, es necesario que cada uno de nosotros identifique qué características o criterios les asignamos, cuáles son las actitudes que identificamos en cada tipo de conocimiento, así como sus propósitos particulares. Por ejemplo, John Gilbert, un investigador de este campo, propuso algunos aspectos para diferenciar ambos tipos de conocimiento: su finalidad, sus intereses, sus métodos, procedimientos y resultados. Si cada uno de ustedes los aplica, identificará puntos que comparten o las diferencias que tienen con las visiones actuales de ciencia y tecnología. Como verán, lo importante no es apegarnos a una definición, sino poner a prueba nuestras propias concepciones y reconocer que están vinculadas con nuestro sistema de valores y creencias, así como con la forma en que concebimos que el conocimiento se construye y se transforma. Reflexionar sobre lo que consideramos son la ciencia y la tecnología puede ser un excelente ejercicio para transformar y reconstruir nuestras ideas, tanto en el ámbito de la ciencia y la tecnología como en lo que la enseñanza y el aprendizaje se refiere. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido de utilidad y puedan aplicarla en las estrategias de trabajo con sus alumnos. Los invitamos a consultar el portal de Telesecundaria. ¿Pueden identificar cuál es el propósito de la ciencia y cuál el de la tecnología? ¿Reconocen alguna otra diferencia entre los conceptos? Los invitamos a ver el siguiente video.
Todos los seres vivos están formados por células tan diminutas que es difícil verlas a simple vista. ¿Cómo lo habrán hecho los científicos para descubrirlas? Así es, utilizando el microscopio. Te invito a conocer la historia e importancia de este invento. Una característica del ser humano es su curiosidad. Y a través del tiempo, esta curiosidad le ha llevado a investigar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es el mundo microscópico. Todo inició cuando descubrió que las imágenes se veían diferentes a través de los cristales. Por ejemplo, los egipcios usaban esferas de cristal de Murano para ampliar las imágenes. Y los romanos sabían que los cristales de los lentes, que ellos llamaban impertinentes, modificaban los objetos observados. Por ello, fueron los fabricantes de anteojos quienes encontraron la manera de construir los primeros microscopios. Hagamos un recorrido por la historia del microscopio a través de una línea de tiempo. En 1590, Zacharias Jensen, hijo de un fabricante de lentes, construyó el primer microscopio compuesto por dos lentes. 2 décadas después, en 1610, Galileo Galilei fabricó un microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava, similar al de Jensen, y describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Después, en 1665, Robert Hooke construyó un microscopio compuesto, el cual contaba con 2 lentes, un objetivo y un ocular, y a través de este observó tejidos, cabellos e insectos, así como cortes muy delgados de corcho. En ellos descubrió unas pequeñas celdillas a las que llamó cellulae, palabra que posteriormente se tradujo como célula. Más tarde, en 1673, Anton van Leeuwenhoek diseñó y construyó numerosos microscopios simples, todos ellos conformados por una lente y capaces de aumentar hasta 300 veces el tamaño de las imágenes. Con estos microscopios observó glóbulos rojos, ácaros y piojos. ¿Y qué crees? Encontró por primera vez diversos microorganismos en una gota de agua. Gracias a estas contribuciones, y después de observar las células de diferentes organismos, en 1839, Theodor Schwann, junto con Matthias Jacobs Leiden, propusieron a la célula como la unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos. Y en 1858, Rudolf Virchow rechazó la teoría de la creación espontánea luego de que observó que las células se dividían y formaban nuevas células. Después, entre 1925 y 1932, Ernst Ruska y Max Noll diseñaron el primer microscopio electrónico, a través del cual observaron estructuras celulares con mucho más detalle que en el microscopio óptico, como se observa en esta membrana. Y a partir de entonces, se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados, como el microscopio electrónico de transmisión, que aumenta 1.000.000 de veces lo observado, y el microscopio electrónico de barrido, que permite ver las imágenes en forma tridimensional. Como hemos visto, el microscopio ha sido de gran utilidad para la ciencia, al permitir, por ejemplo, observar las estructuras anatómicas de los seres vivos, identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, conocer la composición de los medicamentos para mejorarlos y descubrir la constitución de los alimentos para desarrollar técnicas que reduzcan su descomposición. La curiosidad del ser humano no solo permitió construir el primer microscopio, sino que a lo largo de muchos años lo ha perfeccionado y se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados. Gracias a ello, ha sido posible descubrir a la célula y a los microorganismos, así como observar sus estructuras. Además de que se ha favorecido el desarrollo del conocimiento científico en muy diversas áreas, como la biología, la química y la alimentación. Ahora que ya conoces el impacto de este gran invento, ¿qué te gustaría observar a través de un microscopio? Comenten en familia lo que vieron en el video y socialicen sus ideas en torno a los beneficios que se obtuvieron gracias al microscopio. ¿Qué pretendía la humanidad con el mejoramiento de este aparato? Anoten las respuestas en su cuaderno. Ahora los invitamos a ver el siguiente audiovisual para continuar la revisión entre los conceptos de ciencia y tecnología. ¿Qué diferencia hay entre melodía y acompañamiento? ¿Cómo puedo acompañar una canción con ritmo e instrumentos melódicos? En la música, el ritmo nos muestra una frecuencia de repeticiones llamada pulso,
que se presenta con intervalos regulares, lentos o rápidos, cortos o largos, y altos o bajos, dependiendo del estilo de la composición musical. Básicamente, el ritmo indica el tiempo y se refiere a la velocidad con que debe interpretarse una pieza musical. También nos indica el carácter de la misma, que puede ser solemne, triste o alegre. Todo esto conservando la unidad dentro de un compás, que es una medida de la música, que divide el tiempo en partes iguales, y señalando el acento, que indica que una nota debe ser tocada con mayor intensidad que otras, es decir, que audiblemente deben destacarse de notas no acentuadas. El ritmo es la repetición ordenada de compases, pulsos y acentos, lo cual produce una sensación de movimiento. El ritmo determina la forma en la cual el oyente percibe la obra. Hagámoslo completo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Excelente, chicos, muy bien hecho. La palabra melodía es de origen griego y significa canto acompañado de música. Se forma al organizar un conjunto de sonidos graves o agudos, cortos o largos, suaves o fuertes, para formar desde una frase o idea musical hasta una obra completa. Para que una melodía se entienda, hay que conjuntar sonidos, sean pocos o muchos, pero en ciertas reglas de organización para que el resultado pueda ser musical y armonioso, ya que una de las finalidades es crear sonidos musicales gratos al oído humano. Observemos un ejemplo de una línea rítmica. Tiene sonidos cortos y largos, y si le agregamos alturas, que son sonidos graves o agudos, se convierte en una melodía. El acompañamiento musical se refiere precisamente a dar acompañamiento o sostén a la melodía principal y acompañarla. Esto puede hacerse con otras melodías que le den soporte, o bien por medio de acompañamientos rítmicos, por ejemplo, con congas que llevan el pulso. También existen los acompañamientos armónicos, que dan soporte a la melodía a través de la formación de los acordes, que en conjunto dan armonía a la pieza musical. Los acordes son la combinación simultánea de 3 o más sonidos diferentes. Ahora vamos a acompañar la canción de Cielito Lindo, pero primero empecemos por aprender la melodía. Ya conocen, se llama Cielito Lindo. Bueno, chicos, ahora tocaremos la melodía de Cielito Lindo con los clarinetes y la flauta, apoyándose por supuesto de las personas que ya saben. ¿De acuerdo? 1, 2, y... Es conveniente que quienes tocan algún instrumento anticipadamente estudien y aprendan a tocar la melodía. De este modo, cuando unos alumnos la cantan, otros la tocan. Ahora, veamos cómo el coro y los instrumentos de aliento llevan la melodía. Ahora le vamos a agregar el acompañamiento rítmico, donde el pandero marca los 3 pulsos de cada compás y las claves llevan el acento solo en el primer pulso de cada compás. Espero que haya seguido con atención todo el proceso. ¿Con qué instrumento puedo tocar una melodía? ¿Con qué instrumento puedo acompañar una canción?
Atrévete a formar parte del ensamble instrumental en tu escuela y con tus amigos. En Internet ya existen muchos videos, audios y partituras en los que te puedes apoyar para aprender a tocar instrumentos musicales. ¡Mucho éxito en tu búsqueda! Comenten en casa qué función tienen los instrumentos musicales en el video que acabamos de ver. Como se habrán dado cuenta, la tecnología está orientada a satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. En cambio, la ciencia busca comprender y explicar fenómenos. Registren sus conclusiones en la carpeta de experiencias. Pueden hacer un cuadro comparativo sobre la diferencia entre ciencia y tecnología. Y si lo creen necesario, busquen más información en diferentes fuentes. Recuerden que al hacer una investigación con otros recursos, les ayudará a profundizar en el tema y a reforzar los aprendizajes previos. Platiquen en familia sobre los temas tratados en esta sesión. Anexen a su carpeta de experiencias todo lo que surja de estos ejercicios para compartirla en otro momento con sus docentes. Posibilidad de conocer y adquirir una herramienta útil para tomar decisiones en situaciones en las que esté involucrado el azar. Algo que de entrada parece muy complicado, pero no se preocupen, pues abordarán el tema poco a poco y para comenzar verán un video en el que se explicarán de manera sencilla los valores de la probabilidad. ¿Les ha pasado que no pueden tomar una decisión y lanzan un volado para decidir con base en el resultado? Vayamos a ver el siguiente video para conocer algunos aspectos involucrados en estos eventos azarosos. Recuerden tomar notas de las cosas que consideren importantes. ¿Listas y listos? ¡Adelante! Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy vamos a tratar algunos conceptos de probabilidad. Ya en primer grado tuviste un acercamiento a ciertos conceptos de la teoría de la probabilidad. Y en particular comenzaste a trabajar con la probabilidad frecuencial. Empecemos diciendo que la probabilidad es el grado de certidumbre con que se mide la ocurrencia de cierto resultado que no conocemos. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, no sabemos con certeza de qué lado va a caer. Puede ser águila o puede ser sol. Si la moneda es legal, entonces, en teoría, existe la misma probabilidad de que la moneda caiga tanto de un lado como del otro. ¿Ocurre esto en la realidad? Vamos a comprobar. Lancemos una moneda al aire 10 veces. Registremos en una tabla el resultado que vayamos obteniendo en cada intento. De los 10 volados, en 7 cayeron sol y en 3 águila. Recordemos que se llama frecuencia absoluta al número de veces que se obtiene un evento. Por otra parte, podemos establecer una razón matemática entre el número de veces que se obtuvo sol o águila, la frecuencia absoluta de ambos resultados, y el número de veces que se hizo el experimento, en este caso 10. A esta razón la llamaremos frecuencia relativa. Esta expresión matemática refleja qué parte del total de lanzamientos fueron favorables. A la frecuencia relativa también se le conoce como probabilidad frecuencial porque es el número de ocasiones que sucede un evento favorable del total de veces que se hizo el experimento. En este cuadro se va marcando con rojo las veces que cae sol o águila. Además, su frecuencia absoluta se divide entre el número de ocasiones que se lanzaron los volados, las veces que se hizo el experimento. Como podemos ver, esta razón da lugar a una serie de fracciones propias. ¿Qué valores podrían tomar? Los numeradores de los eventos involucrados en el experimento nunca pueden ser mayores que los denominadores, porque la frecuencia absoluta de ambos eventos no será jamás mayor que las veces que se hace el experimento. Así que los valores de la frecuencia relativa nunca serán mayores que 1. Además, para que en un evento el valor de la frecuencia relativa sea 1, el numerador y el denominador deben ser iguales, lo que quiere decir que el número de veces que sale una opción es el mismo número de veces que se hace el experimento. En otras palabras, si al hacer este experimento el resultado siempre es el mismo, entonces se trata de un evento seguro. Es como si tuviéramos una moneda cargada que siempre cayera de un solo lado.
Por otra parte, para que la probabilidad frecuencial sea 0, el numerador debe serlo también. En otras palabras, se tiene un evento que nunca ocurrirá, es decir, un evento imposible. En nuestro ejemplo, un evento imposible sería que cayera Águila y Sol al mismo tiempo. Considerando todo lo anterior, la probabilidad frecuencial de cualquier evento será un valor que esté entre 0 y 1. Retomemos nuestro experimento. La probabilidad teórica de que caiga Águila o Sol en un volado es un medio, ya que son las dos opciones que pueden resultar de arrojar una moneda al aire. Y además, ambas tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sin embargo, no se obtuvieron los mismos resultados en nuestro experimento. ¿Por qué? Supongamos que ahora no lanzamos 10 volados, sino 20. Como ya se mencionó, la probabilidad frecuencial relaciona la frecuencia absoluta de los eventos favorables con el número de experimentos que se realicen. En el registro vemos que el valor de la frecuencia relativa o probabilidad frecuencial de cada evento favorable está cambiando. ¿A qué valor se está acercando? ¿Qué crees que ocurra si en lugar de lanzar 20 volados, echamos 30 o 50? ¿A qué valor se va acercando la probabilidad frecuencial? Te propongo que junto con tus compañeros y tu maestro obtenga la probabilidad frecuencial de que salga Águila o Sol al echar más de 20 volados. Nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas. Ya estamos de regreso en el estudio para platicar con ustedes sobre el tema de esta sesión: cómo determinar la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio. Como pudieron apreciar en el video, mientras más veces se realiza un evento, más posibilidades existen que se emparejen las probabilidades. Las y los invitamos a que cuando termine la sesión realicen el siguiente ejercicio. Lancen una moneda 20 veces y registren sus resultados, de la misma manera como se mostró en el video. Y después calculen la frecuencia relativa de obtener Águila y la frecuencia relativa de obtener Sol. Luego repitan el experimento, pero con otra persona, a ver qué resultados obtienen. Es muy posible que sus resultados no coincidan con los del video. Si así fuera, reflexionen en torno a la siguiente pregunta y respóndanla. ¿A qué creen que se deba? Posteriormente, registren su reflexión. Han de saber que este principio también se aplica a los juegos de mesa en los que interviene el azar, como los dados, por ejemplo. La diferencia es que, en lugar de tener 2 probabilidades como Águila o Sol, tienen 6. Si desean también pueden lanzar los dados 20 veces a ver cuáles son los resultados que obtienen. Para lograr encontrar una utilidad práctica de las matemáticas en su vida diaria, pueden empezar por descubrir cómo se aplican los principios de la probabilidad en situaciones cotidianas. De esta manera les será más fácil comprender el sentido que tiene cada sesión. Se me ocurre otro ejemplo diferente a los juegos de azar y relacionado con la naturaleza. ¿Qué probabilidad hay de que llueva en cada uno de los días de verano? El estudio de la meteorología se llama pronóstico del tiempo, porque no se puede tener la certeza del tiempo, pero se puede pronosticar un resultado del mismo. Es muy útil que sepan todo esto para decidir si salen o no con un paraguas. A mí se me ocurre otro ejemplo. Cuando una canción está de moda, ¿qué probabilidad hay de que enciendan la radio y esté sonando? Hay muchas actividades y disciplinas que se basan en el principio de la probabilidad y su predicción. Ahora les invitamos a ver el siguiente video, en el cual se enfatiza la probabilidad teórica. Recuerden tomar notas de las cosas que llamen su atención e incluirlas en su carpeta de experiencias. ¡Corre video! Hola, bienvenidos al Blog de las Matemáticas. En todos los juegos de azar, queremos saber si tenemos posibilidades de ganar. Y también deseamos conocer si saldrá el resultado por el que apostamos. Uno de los juegos de azar es la ruleta. Estoy segura de que todos la han jugado. Acompáñenme a ver el siguiente video para que puedan tener una idea de cómo calcular la probabilidad de ganar en cualquier juego de azar.
Fernanda hizo girar una ruleta dividida en 5 partes iguales que tienen distinto color y apostó a que se detendrá en el rojo. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que la ruleta se detenga en el color que eligió Fernanda? Es importante remarcar que las secciones son del mismo tamaño. Por lo tanto, existe la misma probabilidad de que la ruleta se detenga en cualquiera de los colores. Recordemos que la probabilidad teórica de un evento se obtiene al dividir el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Los resultados favorables son aquellos con los que es posible ganar. El participante elige uno o más colores. Con ello está definiendo la cantidad de resultados favorables. Por otra parte, los resultados posibles son todos aquellos que se pueden obtener en el evento. Al conjunto de todos los resultados posibles se le conoce como espacio muestral y se denota por las letras mayúsculas omega, S o E. Para nuestro ejemplo, el espacio muestral sería el conjunto de los 5 colores de la ruleta. Si queremos conocer la probabilidad de que la ruleta se detenga en el color rojo, entonces el resultado favorable sería 1. Además, como el denominador representa todos los resultados que pueden obtenerse en el evento, entonces debe ser igual a 5, pues la ruleta solo tiene 5 colores. Así pues, la probabilidad de que se detenga en el color rojo es 1/5. Ahora en el siguiente ejemplo, calculemos la probabilidad teórica de 3 eventos. En una urna depositamos 20 piezas de 3 diferentes tipos. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se extraiga una figura de cualquier tipo? Recurramos a la fórmula con la que podemos calcular cualquier probabilidad teórica. Tenemos 60 figuras en total, lo que representa el espacio muestral. Y hay 20 estrellas que representan el resultado favorable, obtener una estrella. Así obtenemos que en una de 3 ocasiones saldrá una figura de estrella. En este caso, el mismo resultado se obtiene para las otras 2 figuras, pues hay 20 caracoles y 20 bastones. Una vez que ya sabemos cómo calcular la probabilidad frecuencial y la probabilidad teórica de un evento, cabe preguntarnos si existe alguna relación entre ambas. Veámoslo. Si repitiéramos el experimento anterior muchas veces, digamos 600, la probabilidad frecuencial de que salga cada una de las figuras se aproximará cada vez más a su probabilidad teórica. Para terminar, analicemos un juego de azar un poco más complejo. Lancemos un dado legal y determinemos la probabilidad teórica de que caiga en un número impar. Primero, observemos que ahora se tiene más de un resultado favorable. En este caso son 3 los resultados favorables: 1, 3 y 5. Es decir, son 3 eventos favorables. Luego determinemos el espacio muestral. En el caso de un dado hay 6 resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad teórica de que caiga un número impar es 3/6, lo cual equivale a 1/2. Dicho en otras palabras, tenemos el 50% de probabilidades que en un tiro salga un número impar. Con esta última actividad, pudimos percatarnos de que se pueden obtener diferentes resultados favorables en un mismo experimento. Antes de despedirme, quiero plantearles un reto. ¿Cuál sería el espacio muestral de un experimento en donde se lancen 2 monedas? Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. ¿Qué les pareció el video? ¿Se fijaron en cómo se manifiesta la probabilidad cuando se trata de un juego de dados? Como pudieron observar, el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados de un evento. Y la probabilidad teórica en los eventos mostrados se define como el número de eventos favorables entre el número de casos posibles. Después de la sesión también les invitamos a que realicen el experimento que se les propuso en el video, el cual consiste primero en lanzar 2 monedas simultáneamente y registrar los resultados para obtener el espacio muestral. Y después preguntarle a su familia por otros casos en los que intervenga la probabilidad.
Pongan mucha atención en guardar los productos que generen en esta sesión, tanto sus anotaciones como sus actividades, para que cuando regresen a la escuela puedan compartirlos con sus compañeras y compañeros, así como con su maestra. De campaña. El análisis del contenido de las campañas oficiales, a las cuales se les llama también sociales. Estas, en general, son realizadas con fines no lucrativos, es decir, no buscan obtener un beneficio personal y buscan informar sobre el cuidado a la salud, al medio ambiente, los derechos y otras. Seguramente han escuchado o visto campañas en la radio, en diarios, carteles, internet, entre otros, con las que se alerta a la población acerca de temas importantes. Para conocer más de los tipos de campañas y su importancia, veamos el video La función social de las campañas oficiales. ¿Listos? ¿Se han fijado en la cantidad de publicidad que hay en la calle y en los espacios públicos? Algunos anuncios publicitarios intentan convencernos de las ventajas de un producto o servicio para que lo compremos. Pero, ¿qué me dicen de este cartel? ¿Este también es publicidad? ¿Qué producto nos vende? Voy a investigar un poco sobre esto. La publicidad tiene como objetivo informar sobre la existencia, la calidad y los beneficios de determinados productos o servicios para que los consideremos cuando vamos a comprar o a contratar alguno. Los publicistas y mercadólogos se encargan de producir esa publicidad en distintos formatos, por ejemplo, impresa, electrónica y digitales, así como para distintos medios de difusión, como radio, televisión y redes sociales. A la emisión estratégica de publicidad que estimula el consumo durante un tiempo determinado se le conoce como campaña publicitaria de carácter comercial. Hay también otro tipo de campañas publicitarias, que incluye a las que tratan de atraer la atención sobre un problema y a las que informan e invitan a la población a participar en acciones que ayuden a su solución o prevención. Este tipo de campaña se conoce como campaña publicitaria de carácter social. Las campañas sociales utilizan también distintos medios y formatos para informar y persuadir a la población. Funcionan como generadoras de movimientos para modificar determinadas ideas, actitudes o conductas enraizadas en beneficio de la sociedad. Son campañas sin fines de lucro. Interesante. Mira, me encanta que hagan este tipo de campañas porque nos invitan a realizar un cambio para prevenir enfermedades. Yo creo que es muy necesaria porque hay muchas personas con obesidad y diabetes. Y si investigamos más sobre este tipo de campañas para realizarlo en la escuela o en la colonia. ¡Va! Hay 3 sectores que promueven campañas sociales. 1. El sector público. Es decir, la administración pública y sus organismos vinculados. 2. El sector privado mercantil. Es decir, todas las empresas con fines lucrativos, pero que asumen su responsabilidad social. 3. El sector no lucrativo. Que incluye las organizaciones no lucrativas, como las organizaciones no gubernamentales, las ONG, fundaciones, asociaciones, etc. Yo pensé que solo los del sector público hacían este tipo de campañas. Qué bueno que hay otros sectores que también se involucran. Oye, mira, hay varios tipos de campañas. Una campaña social puede mejorar las condiciones de salud de la población, alertando sobre enfermedades y promoviendo el cuidado de la salud. También hay campañas para sensibilizar sobre situaciones de discriminación que suelen experimentar jóvenes, adultos mayores, personas homosexuales e indígenas. Solo por mencionar algunos grupos. Campañas de protección civil, como las campañas para prevenir incendios forestales. Y campañas de solidaridad, como Dona 1, Toma 1, para combatir el frío. ¿Sabes? Con esta información me surgieron varias ideas para nuestra campaña. Me gustaría hacer una campaña sobre el ahorro del agua en la escuela. De acuerdo. Es un tema muy importante que puede generar cambios considerables. Y después podemos hacer esa misma campaña en nuestras colonias. ¡Buena idea! Ya entendí la importancia de las campañas sociales.
Voy a impulsar en mi colonia una campaña para recoger las heces de los perros, porque entre todos podemos solucionar ese problema si ponemos nuestro granito de arena. ¿Hay alguna campaña social presente en tu comunidad? ¿Qué campañas harían falta para tratar problemas que afecten a todos en tu comunidad? Adiós. Como observaron, hay distintos tipos de campañas oficiales y las realizan organismos públicos y privados. También conocieron acerca de sus características, los temas que desarrollan y los medios para realizarlos. Pero lo más importante es que se dieron cuenta que no tienen fines de lucro, es decir, que más bien buscan promover temas de interés común y de bienestar. Seguramente se les ocurren varias ideas de qué campaña podrían implementar en su colonia acerca de temas que urge solucionar, como la recolección de basura, la seguridad, el cuidado a la salud y otras. Lo cierto es que para realizar este tipo de campañas hay medios de comunicación que podrían ayudarlos a realizar la suya. Pero, ¿cómo podrían hacerlo? A continuación les mostramos un video con estas respuestas. ¿Lo vemos? Los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de información para concientizar e informar sobre los problemas que enfrenta nuestra sociedad. ¿Cuáles serán los más eficaces para emprender campañas de impacto social? ¡Vamos a investigar! Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia. Me gusta la campaña No está chido porque concientiza sobre los problemas que trae el alcoholismo y el tabaquismo. ¿Cómo habrán elegido los medios de comunicación para su difusión? No lo sé. Vamos a investigar. El mensaje es el eje central de cualquier campaña social. Para que el mensaje llegue a las personas a las que va dirigido e impacte al mayor número de ellas, es necesario elegir los medios de comunicación más adecuados. Para lo cual hay que considerar los siguientes elementos. El propósito de la campaña. ¿Es necesario informar para concientizar, convencer o disuadir? El destinatario. ¿Es el público en general o un sector particular? Los recursos disponibles. ¿Cuánto dinero se tiene para la difusión de la campaña y quiénes participarán? Veamos. La campaña No está chido está dirigida principalmente a padres de familia, adolescentes y niños. Y su objetivo es sensibilizar a todos, adultos, jóvenes y niños, sobre los riesgos que corren los menores de edad con el consumo de alcohol y tabaco. Me imagino que utilizaron varios recursos porque veo la publicidad en muchos lugares. Es cierto, he visto la publicidad en televisión, en las paradas de autobús y en internet. Este tema está muy interesante. Sigamos investigando. Sí. Los medios de comunicación se clasifican en 3 grandes grupos. En un primer grupo están los medios de comunicación masiva, es decir, los que llegan a un gran número de personas, como la televisión, la radio, la internet, los periódicos, las revistas y el cine, que por su accesibilidad impactan a un gran número de personas. El segundo grupo está conformado por los medios auxiliares o complementarios, que incluye la publicidad exterior, la interior y la directa. La publicidad exterior se refiere a la que se coloca al aire libre, como los espectaculares, la que se pone sobre muros, en las paradas de autobús y en el exterior del transporte público. La publicidad interior se refiere a la que se coloca en espacios cerrados, como centros comerciales, supermercados, hospitales, centros de espectáculos, estadios y en el interior del transporte público, como en el metro. La publicidad directa es la que se hace llegar directamente a las personas, por ejemplo, en cartas, folletos, volantes, etc. Finalmente, en el tercer grupo se encuentran los medios de comunicación alternativos, los cuales se caracterizan por la personalización del formato, entre los que se encuentran plumas, folders, separadores, etc. Creo que eligieron los medios adecuados para la campaña No está chido. Sí, porque además de los espectaculares en paradas de autobuses, utilizaron la televisión e internet. Y con eso aseguran el impacto a un mayor número de personas. También hay varios formatos para cada medio. Vamos a ver. Hay una gran variedad de formatos para cada medio de comunicación.
Su elección depende de los medios elegidos para la difusión de la campaña social. En televisión se utilizan formatos audiovisuales que pueden durar desde 30 segundos, como es un spot o cortinilla, hasta 30 minutos, como los infomerciales. En la radio los audios pueden ser de corta duración, como los que se intercalan durante un programa, como las cuñas o espacios publicitarios. O bien el mismo locutor puede hacer la mención publicitaria, e incluso a veces se hacen publireportajes. Entre los formatos impresos están los periódicos, revistas, folletos, volantes, carteles, espectaculares, etc. Con las nuevas tecnologías, aparecieron nuevos formatos para difundir información sobre las campañas. Página web, blog y redes sociales, en los cuales también se pueden insertar pequeños anuncios, videos, infografías, etc. Un spot me parece ideal para transmitir los mensajes de la campaña No Está Chido. Y los anuncios en internet y en espectaculares son muy concretos y vistosos. ¿Y si hacemos una campaña parecida en nuestras colonias? Podemos empezar con unos carteles. Me parece bien. Y mira, gracias a los medios de comunicación, podemos informarnos sobre algunos problemas y prevenir situaciones que nos pueden afectar a todos. ¿Cómo te informas sobre las campañas de tu localidad? ¿Qué medios de comunicación te parecen más efectivos? ¡Adiós! Acaban de darse cuenta que los medios de comunicación son de gran ayuda, pero también que el tema y el propósito de la campaña son muy importantes, además de tener en cuenta a quién va dirigida y los medios necesarios para realizarla. Por ejemplo, si el tema de la campaña es contra la violencia escolar, tendrían que pensar a qué tipo de violencia se refieren. Así sabríamos si va dirigida al alumnado, a los docentes o a madres y padres de familia. También tendríamos que saber que el propósito sería detectarla, señalarla y cómo evitarla. Además, se debe pensar en qué tipo de publicidad y formatos se usarán. Por otro lado, si es un material visual, deben pensar en las imágenes que usarán, pues estas deben ser acordes a lo que quieren comunicar. También los tonos o tipos de letra. Si la publicidad es un audio, deben pensar en el tono de voz, en el fondo musical o ruidos del audio que quieren grabar. Y si es un video, deben pensar en cómo representar una situación. Pero ¿saben qué? Uno de los elementos más importantes en una campaña oficial es la persuasión, porque buscan convencer al público de lo que están informando y hay que seguir una serie de pasos muy importantes para lograrlo. ¿Lo vemos? Le dije a mi hermano que cuidara a mi perro mientras me voy a una práctica de trabajo por parte de la escuela, pero no quiere porque dice que es mucho trabajo. ¿Cómo convencerlo? ¿Qué estrategia utilizar? Voy a investigar. Nos queda una semana para convencer al grupo de ayudarnos a reforestar el parque. Algunos no quieren porque es dedicarle un fin de semana justo cuando podemos descansar. Yo creo que podemos convencerlos si aplicamos algunas técnicas de persuasión, como nos explicaron en clase. Vamos a revisar qué técnicas podríamos utilizar. La persuasión es para unos una habilidad, para otros un arte. Según el Diccionario del Español de México, persuadir significa lograr, mediante razones y perseverancia, que alguien se convenza de alguna cosa. La persuasión es particularmente útil para cambiar, reforzar o fijar actitudes, opiniones y comportamientos. Una campaña que informa sobre cómo ahorrar agua cuando nos bañamos, lavamos los dientes y cuando lavamos el auto, busca convencernos de modificar nuestros hábitos. Una campaña para revisar el etiquetado en alimentos y bebidas refuerza la idea de que cuidar lo que comemos es cuidar nuestra salud. Y las campañas sobre equidad de género en todos los ámbitos, familiar, laboral, etc., buscan que se fije e integre ese concepto en nuestras opiniones y comportamientos. Si apelamos a los sentimientos y emociones, podemos poner carteles en la escuela que digan, por ejemplo, los árboles te regalan mucho tiempo de vida. ¿Tú qué haces por ellos? Participa en la reforestación del parque.
Suena bien. También podemos usar datos e información que respalden el mensaje. Por ejemplo, ¿sabías que para abastecer el oxígeno de una persona se necesitan 22 árboles? Participa en la reforestación del parque. Me gusta. Podemos reforzar la campaña solicitando la participación de personas con autoridad o reconocidas. Por ejemplo, podemos grabar a la maestra Gloria invitando a los estudiantes a reforestar el parque. Sí, todos la respetan mucho. Seguro tendrá un gran impacto. Vamos a investigar. Sí. La persuasión está presente en la vida cotidiana, pero también forma parte de las campañas sociales. Observa con atención a tu alrededor. Seguramente identificarás algunos de los siguientes recursos de la persuasión. Metáforas visuales, por ejemplo, para fomentar la lectura o concientizar sobre el cambio climático. Rimas como chécate, mídete, muévete, para prevenir enfermedades. O sin maíz no hay país, que está a favor de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Otros recursos son los lemas como no la riegues, cuida el agua, cuya finalidad es cuidar el agua, o la familia pequeña vive mejor, que pretendió en 1970 integrar el concepto de planificación familiar en las opiniones y comportamientos de la población. Se me ocurre que también podemos poner en las redes sociales una fotografía de uno de nuestros compañeros sembrando un árbol, con una gran sonrisa. Y podemos agregar un lema que diga, no nos plantes y planta un árbol. Suena bien. Y también tenemos que agregar los horarios y los días en que vamos a hacer la reforestación del parque. ¿Y a quién le tomamos la foto? Clara y Juan están de acuerdo. Vamos a buscarlos. Va a quedar bien nuestra campaña. Ya tengo muchas estrategias de persuasión para que mi hermano cuide a mi perro. Espero convencerlo porque me voy mañana. ¿Cómo persuaden ustedes a otros? ¿Cómo son persuadidos ustedes? Adiós. Como se dieron cuenta, la persuasión es parte de nuestra vida. Desde que tenemos uso de conciencia, alguien o nosotros mismos hemos buscado persuadir a las personas de hacer algo. En este caso, debemos aportar un argumento y convencer a alguien de que lo que proponemos es real. Por ejemplo, ¿sabían que ignorar a las personas es ejercer violencia contra ellos? Pues los hace sentir menos. Así la persuasión es de gran ayuda al momento de realizar la publicidad para una campaña oficial. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. La Secretaría de Educación Pública ha concebido esta estrategia para que puedan continuar con sus estudios. Es una nueva forma de aprender en la que es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus estudios para poder tener éxito, pero sobre todo un buen aprendizaje. Como se darán cuenta, todos los días se aprende en cualquier momento y en cualquier lugar. Será conveniente que tengan a la mano papel y lápiz para registrar algunas ideas. En esta ocasión se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa y gracias a los avances tecnológicos puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado de la educación secundaria y así no pierdan el ritmo en su proceso de formación básica. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y formación personal. Y ahora es tiempo de arrancar con esta nueva aventura. Les proponemos revisar un tema que seguramente les resultará de gran interés. Pero antes, déjenme expresar algunas preguntas. ¿Qué es lo que sienten cuando observan el cielo? ¿Perciben algún tipo de cambio? ¿Cuáles son estos cambios? Segura estoy que tienen una respuesta y estas ideas les servirán como un referente al tema de esta sesión. ¿Cómo conocemos la evolución del universo? Desde tiempos antiguos, los seres humanos han observado el cielo y se han asombrado de lo que hay en él. Han identificado diferentes regularidades como el día y la noche. El ciclo de las estaciones también han guiado sus viajes observando el cielo. Han sido muchos los investigadores que han estudiado el universo para conocer su origen y estructura. Antes de observar el video, convendría que registraran algunas ideas como por ejemplo, ¿cuáles son los astros que componen una galaxia? ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo?
O las siguientes preguntas: ¿cómo explicarían la diferencia entre geocéntrico y heliocéntrico? ¿Cuáles pueden ser las aportaciones de Galileo Galilei? Los invitamos a observar el siguiente video para que se aproximen al conocimiento del origen, estructura y evolución del universo. Acompáñenos a verlo, les va a interesar. ¿Te has preguntado si el cielo es el mismo desde el inicio del tiempo? ¿Si las estrellas han estado por siempre ahí? ¿Cómo son y por qué brillan así? Observando el cielo, el ser humano pudo comprender las causas y relaciones que ocurren entre el día y la noche, el ciclo de las estaciones. También aprendió a orientarse mediante las constelaciones. Para explicar lo que veía, reunió información valiéndose de instrumentos y dispositivos de observación que generaron, a su vez, nuevas preguntas, haciéndose necesario averiguar qué rige o explica lo que ocurre en el universo. En el siglo II después de nuestra era, Claudio Ptolomeo concibe un modelo del universo donde la Tierra ocupa el centro y supone que los planetas y el Sol giran a su alrededor, con las estrellas fijas en una esfera exterior. A este modelo se le llamó geocéntrico. El uso de lentes con fines científicos posibilitó el adelanto del conocimiento y replanteó las ideas que se tenían acerca del sistema solar. Fue el holandés Hans Lippershey quien inventó el telescopio. Galileo lo perfeccionó, por ello se le conoce como telescopio galileano. El telescopio permite acercar la imagen de objetos lejanos. Un telescopio cuenta con 2 o más lentes cóncavos. El objetivo es la lente más grande y capta la imagen del objeto que deseamos observar. En el extremo opuesto está el ocular, que aumenta la visión de lo que observamos. Viajemos en el tiempo. Durante el Renacimiento en Italia, a comienzos del siglo XVII, la tradición ideológica sobre el origen y orden del universo se confrontó con el pensamiento científico que se desarrollaba en esa época. Gracias al telescopio, Galileo precisó sus observaciones sobre el movimiento de los astros, confirmando que la Tierra se movía alrededor del Sol. Observó que el Sol presenta manchas en su superficie, lo que se oponía a la idea tradicional de perfección de los astros. Descubrió asimismo 4 de los satélites del planeta Júpiter, lo que evidenció que no todos los astros giran en torno a la Tierra. Afirmar algo así constituía un claro desafío a las creencias de la sociedad de su tiempo e implicaba ir en contra del pensamiento conservador, razón por la cual en 1633 Galileo fue acusado y sentenciado por los cargos de herejía. Para salvarse tuvo que negar sus teorías y decir ante el tribunal que estaba equivocado, que la Tierra no giraba en torno al Sol, pero una vez que lo hizo, murmuró por lo bajo: y sin embargo, se mueve. Con lo cual, a pesar de todo, ratificaba su convicción. Galileo Galilei es considerado como el primer físico astrónomo de la historia. ¿Sabías que existe una obra teatral sobre la vida de Galileo Galilei? La escribió un famoso autor alemán, Bertolt Brecht. En esta obra se realiza una crítica hacia aquellas actitudes oscurantistas que impiden o dificultan el avance de la ciencia. Además, destaca la necesidad que tiene el ser humano por conocer el mundo que lo rodea. La ciencia, según Brecht, debe usarse para la liberación de la humanidad. Basado en el trabajo de Galileo, Nicolás Copérnico consideró que el Sol ocupa el centro del sistema, con los planetas girando alrededor en órbitas circulares. Este fue el primer modelo heliocéntrico. La innovación en las técnicas de observación del universo llevó al planteamiento de nuevas preguntas,
siempre en afán de saber más. Además, el trabajo científico comenzó a consolidarse como una actividad metódica para conocer lo que sucede en la naturaleza. Así se originó el pensamiento científico moderno. Isaac Newton articuló los resultados astronómicos obtenidos por Kepler y Galileo, llevándolo a deducir la ley de gravitación universal, que indica con qué fuerza se atraen los cuerpos en función de su masa y su distancia. Para hacerla más comprensible, Newton utilizó una nomenclatura que representa los conceptos de fuerza, masa y distancia, así como la constante gravitatoria. Junto con la ley de gravitación universal de Newton, es posible describir exactamente el movimiento de los objetos celestes mediante las leyes del movimiento. Por ejemplo, se puede calcular la desviación en la trayectoria que experimentará un cometa al pasar cerca de un planeta y ser atraído por su fuerza de gravedad. Uno de los resultados de la observación del firmamento fue que el ser humano buscara explicaciones acerca del funcionamiento del mundo que le rodeaba. Con cada descubrimiento surgían nuevas explicaciones y también nuevas preguntas. El ser humano tuvo necesidad de registrar sus observaciones, compartirlas, discutirlas, aplicarlas. La humanidad enfrentó el reto de emplear el conocimiento y la tecnología para transformar su realidad laboral y social. El avance científico y el desarrollo tecnológico se vieron reflejados en la vida cotidiana del ser humano. Gracias al uso de modelos matemáticos, en la actualidad hasta se puede determinar la trayectoria de las naves rumbo a un planeta lejano y la distancia entre las estrellas. Uno de los problemas más importantes de la astronomía es medir las distancias a los objetos celestes. ¿Por qué? Porque queremos conocer nuestra ubicación en el universo. Queremos conocer nuestra ubicación, cómo están distribuidas las estrellas y los demás objetos. Ahora sabemos que el Sol forma parte de una galaxia que es un gran sistema de estrellas que tiene cientos de miles de millones de estrellas semejantes al Sol, y que hay muchos otros objetos, las galaxias semejantes a la nuestra, que se encuentran a enormes distancias. Todo esto es a partir de conocer las distancias, entonces es el mayor problema que tenemos porque queremos saber cómo es la estructura del universo. Les he explicado las enormes dimensiones del universo. ¿Y a ustedes cómo se les ocurre que podríamos medir esas distancias? ¿Cómo calcular la distancia entre dos cuerpos celestes si no podemos recorrerla? Al observar un objeto lejano desde distintos puntos de vista y su posición en referencia a cada lugar de observación, si trazáramos imaginariamente una línea desde cada punto de observación hasta el objeto, obtendríamos un triángulo rectángulo. Si conocemos la distancia entre ambos puntos y la medida del ángulo agudo que se forma, podremos realizar nuestro cálculo. Este método ha sido usado por los astrónomos para determinar distancias de estrellas cercanas. Paralaje es la diferencia de cómo se ve un objeto cercano visto desde dos puntos de vista. Ustedes pueden hacer el experimento. Miren un objeto cercano, tápense un ojo y lo ven contra los objetos del fondo. Ahora tápense el otro ojo, miren el mismo objeto cercano y parece haberse desplazado respecto a los objetos del fondo. Este mismo método se usa en topografía para medir las distancias y las dimensiones de los terrenos, las alturas de las montañas, etc. Y también se usa en astronomía para medir la distancia a las estrellas más cercanas. Necesitamos conocer los elementos del triángulo. En este sentido, si nosotros conocemos un lado del triángulo y el ángulo que subtiende, entonces ya podríamos conocer los demás elementos del triángulo.
¿Cuál es el lado que conocemos? Conocemos la distancia, el tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol durante el año. Entonces, en dos posiciones opuestas conocemos la separación, y si además medimos los ángulos con el cual observamos una estrella, esto ya nos permite conocer la distancia a la estrella. Estas distancias son enormes y solamente de unas cuantas estrellas podemos hacer estas mediciones. Lo que estoy mencionando son los casos más simples de aplicaciones de matemáticas. Estoy hablando de trigonometría que ya conocían los griegos, pero ahora seguimos aplicando las matemáticas cada vez para mejor conocer el sistema solar y de hecho toda la naturaleza, todo el universo. Necesitamos cada vez mayor tecnología, la hemos aplicado. Por cierto, los científicos hemos desarrollado la tecnología muchas veces, otra aplicamos la que ya se conoce para mejor conocer todo lo que observamos. Cuando las estrellas están demasiado lejanas o requerimos medir la distancia de objetos celestes aún más distantes, como las galaxias, los astrónomos se valen del estudio de la luz emitida por los objetos celestes, en especial si dicha luz se descompone en su espectro electromagnético. Un espectro es el resultado de descomponer la luz emitida por alguna fuente en sus diferentes longitudes de onda. Cada elemento químico tiene un espectro característico que puede considerarse como su huella digital. De este modo, se puede saber la composición química de las estrellas a partir del espectro de los elementos que las conforman. Existen diferentes instrumentos para determinarlos. Los más importantes son el espectrógrafo y el espectroscopio. Estrellas, nebulosas, planetas, cometas, meteoritos, asteroides, hoyos negros y materia interestelar se aglutinan conformando una galaxia. Desde 1929 se descubrió que las distancias entre las galaxias aumentaban. ¿Será que se alejan unas de otras? ¿Será que el universo en sí se expande? Acompáñanos en la segunda parte de este programa. Es impresionante tener una idea de la cantidad de estrellas y galaxias que hay en el universo, pero solo es una aproximación, ya que no hay forma de saber exactamente cuántas estrellas existen. También conocer algunas técnicas que se utilizan para calcular la distancia entre los astros, así como la composición química de las estrellas y los componentes que forman una galaxia. Muchas de estas respuestas las logramos obtener en el video y gracias a él también pudimos observar varios de los descubrimientos logrados hasta este momento en materia de conocimiento del universo. Recordemos que todos los descubrimientos sobre el universo son contribuciones de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la ciencia o la tecnología. México es un país con amplia historia en materia del estudio del universo y por ello los invitamos a investigar un poco más sobre las aportaciones que los científicos mexicanos han logrado para enriquecer el conocimiento de la humanidad. Mientras ampliamos nuestra investigación y con base en la información del video y tus notas, al término de la sesión podrán responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los astros que componen una galaxia? ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? Escriban una nota con sus respuestas. Si es necesario, completen las ideas investigando en algunas otras fuentes informativas. Compartan lo que han aprendido con los miembros de su familia o amigos. Luego, juntos hagan comentarios acerca de lo que más les asombre sobre el universo. Así descubrirán que se trata de un tema que a la mayoría nos apasiona. Hemos llegado al final, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado en el que se encuentran.
Algo muy importante es que no olviden guardar en su carpeta de experiencias todos los ejercicios que realicen. Les aseguramos que les será de mucha utilidad cuando regresen a sus salones de clase. Además, les recordamos que todo lo que aprendan lo pueden reforzar a través de la consulta de libros o comentando con sus familiares lo que han aprendido. También una técnica infalible es hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto sabían de lo que vimos? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en el tema y cómo pueden compartir su investigación? ¡Exacto! ¡Qué buenas ideas! Aunque habrá que preguntarnos si podríamos explicar ¿cómo conocemos la evolución del universo? Los esperamos en el siguiente programa de Aprenda en Casa. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la próxima! Experiencia más de aprendizaje. En esta ocasión hablaremos acerca de la igualdad de todas las personas y su importancia para la construcción de una sociedad equitativa y justa. ¿Tú crees que todos somos iguales? Todos somos diferentes, ya sea por nuestros rasgos físicos, nuestra cultura u otros aspectos, pero sí todos somos diferentes porque es importante que seamos también iguales. Para iniciar con nuestras reflexiones, te invito a que veamos el siguiente video que nos habla acerca de la igualdad. No sé si entendí bien lo que vimos ayer en clase. ¿El tema sobre igualdad social? Pues yo entendí que lo importante es que tenemos el derecho a ser reconocidos como iguales. De acuerdo, pero voltea a tu alrededor y dime si en la realidad crees que todos somos iguales. Esta comunidad, como todo México, es un país con grupos de personas muy distintos. Entonces, ¿en qué somos iguales? En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia. Y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeniza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política. Los derechos humanos contemplados en la Constitución se traducen en libertades civiles y derechos políticos de las personas a las que se les reconoce como ciudadanos, a quienes las leyes buscan homogeneizar en su diversidad. Es importante recordar que un derecho humano no toma en cuenta las diferencias sociales, como riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología, discapacidad, preferencia sexual o de cualquier otro orden. Podríamos decir que por más diferencias que tengamos en nuestras procedencias, apariencias y preferencias, tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Sí, aunque es necesario tomar en cuenta que el ser ciudadano político es una distinción entre ser mayor de edad con los derechos y obligaciones o ser menor de edad. Entonces, por ser adolescentes, nosotras no somos ciudadanas hasta cumplir 18 años, ¿cierto? El artículo 34 de la Constitución mexicana señala que son ciudadanos. Yo quiero ser jefa de grupo. Voy a postularme en la próxima elección. Te invito a ser parte de mi campaña. No sé. ¿Qué ofreces como candidata a la jefatura de grupo? No sé. Tendré que pensar. ¿Qué importancia tiene la igualdad en las sociedades? ¿Qué se puede hacer para que haya mayor igualdad en una sociedad? Como pudiste darte cuenta, todas las personas pertenecemos a grupos muy distintos, pero somos iguales ante la ley. La igualdad es un principio constitucional, así como un derecho. Ser diferentes también es un derecho. Sin embargo, existen algunas personas que no piensan lo mismo y creen que la diversidad no es valiosa. A lo largo de la historia, las diferencias han sido usadas para que algunos grupos tengan ventajas sobre otros grupos a quienes consideran inferiores.
Esto ha provocado que no se cumplan los derechos de algunas personas como las mujeres. Por ello, fue necesario garantizar el derecho a la igualdad para todas y todos. ¿Pero qué significa esto? Veamos la siguiente cápsula para conocer al respecto. Oye, Fernanda, ¿te parece bien si integramos a Lucía a nuestro equipo para el trabajo de biología? Ya ves que todos no quieren, solo porque está en silla de ruedas. Sí, es cierto. Ahora le voy a preguntar si quiere integrarse. Va. A lo largo de la historia, las diferencias entre personas han sido utilizadas para justificar ventajas para algunos grupos y desventajas para otros. Así, por ejemplo, durante siglos, las mujeres vieron impedido su derecho al voto, solo por ser mujeres. En tanto, la facultad de dirigir el destino de las naciones era y sigue siendo un privilegio casi exclusivo de los hombres. Todos somos diferentes, eso es evidente. Sin embargo, una de las condiciones para que prevalezca la justicia es el apego a la igualdad. En una sociedad, la igualdad se instituye a través del derecho. Así, aun cuando todos somos diferentes en gustos, aficiones e intereses, ante la ley, todos somos iguales con los mismos derechos y obligaciones. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando la condición social y preferencias sexuales de todas las personas. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando a las personas, no importando sus preferencias, de dónde vengan o su raza. Bueno, yo ejerzo mi derecho a la igualdad tratando igualitariamente a las personas, sin importarme grupo social o trabajo. Al fin y al cabo son personas y deben ser tratadas como tal. La igualdad como derecho surgió a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo la premisa del artículo 1, en el que se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así como en el artículo 2. En nuestro país, el derecho a la igualdad queda manifiesto en distintos puntos de la Constitución mexicana. El artículo 1, que prohíbe la discriminación. El artículo 4, que reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El artículo 31, que establece la equidad tributaria. Y el artículo 123, que hace referencia a la igualdad retributiva y señala que, a trabajo igual, salario igual. Además de lo anterior, se han generado otros esfuerzos en este sentido, como el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, 2014-2018, donde se establecen líneas de acción para mejorar las garantías de igualdad de trato y de oportunidades. También, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce la igualdad sustantiva, es decir, el acceso a todos los menores al ejercicio pleno de sus derechos universales. Esta ley, en conjunto con los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución, son dos de los referentes utilizados en la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018. Listo, está con nosotros, en nuestro equipo. Ahorita que estabas con ella me di cuenta que todos somos diferentes, no solo Lucía. Por eso, en el respeto a la diversidad, está el derecho a la igualdad. Tienes que traducirme lo que acabas de decir, ¿eh? Porque todos tenemos derecho. ¿Y tú? ¿Conoces las leyes e instituciones que te ayudan a hacer valer tu derecho a la igualdad y a la no discriminación? La ignorancia, el miedo y la indiferencia generan actitudes y situaciones de exclusión que se traducen en acciones como marginación, rechazo o discriminación, así como vimos en el caso de Lucía, que no era considerada por algunos de sus compañeros para trabajar en equipo. Hay situaciones que afectan a muchas personas, anulando o disminuyendo sus oportunidades para participar. Esto afecta negativamente a las personas, porque impide que disfruten plenamente de sus derechos. Por ello, es importante evitar que las diferencias de cualquier índole impidan que estos se cumplan para todas las personas. El derecho a la igualdad debe aplicarse de manera justa y equitativa para todas y todos, a partir de reconocer el valor de la diversidad cultural.
En muchos lugares, algunas personas y grupos han emprendido acciones a favor de las y los indígenas, también en beneficio de las personas con discapacidad, de las mujeres, entre otros grupos, con el objetivo de que se logre la equidad e igualdad entre la población de nuestro país. Conozcamos las acciones de algunas de estas personas o grupos en el siguiente material. ¿Qué importancia tiene la igualdad, la equidad y la justicia en una sociedad? ¿Por qué esforzarse por alcanzarlas? Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que lucha por los derechos de los indígenas. Su infancia y juventud fueron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión para contener las aspiraciones de justicia social por parte de los campesinos. Uno de sus hermanos fue víctima de los terratenientes que arrebataban las tierras a los indígenas, y su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por grupos paramilitares. Así, inició una campaña pacífica de denuncia contra el régimen guatemalteco y la violación a los derechos humanos. Su lucha fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Kofi Annan fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de 1997 a 2006. Nació en Ghana y desempeñó varios puestos dentro de la ONU, como subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y secretario general adjunto. Fue el 7º secretario general y el primer africano en ocupar este cargo. Trabajó incansablemente por afianzar la responsabilidad de este organismo en favor de la paz y la seguridad, por reforzar las obligaciones con respecto a la política de defensa de los derechos humanos y por la lucha contra enfermedades como el SIDA. En el 2001 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Ellen Johnson Sirleaf fue la primera mujer presidenta de Liberia y de toda África. Leila Powell organizó el movimiento de paz que puso fin a la Segunda Guerra Civil Liberiana en 2003. Tawakkul Karman es una periodista política y activista yemení, fundadora del grupo Mujeres Sin Cadenas. Ha sido llamada la mujer de hierro y la madre de la revolución por los yemeníes. Estas 3 mujeres han encabezado una lucha no violenta a favor de la seguridad y el derecho de las mujeres a participar plenamente en la construcción de la paz. Según el Comité del Premio Nobel, no se puede alcanzar la democracia y una paz perdurable, a menos que las mujeres obtengan las mismas oportunidades que los hombres a la hora de influir en el desarrollo dentro de todos los niveles de la sociedad. Su lucha fue reconocida en el 2011 al otorgarles el Premio Nobel de la Paz. Gilberto Rincón Gallardo trabajó en favor de la igualdad de las personas. Fue fundador del Consejo para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y promotor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El abogado Rincón Gallardo fue candidato a la presidencia de México por el Partido Democracia Social en el año 2000. En ese entonces, polemizó por sus posturas reformistas y por denunciar la discriminación que se vive en el país. Impulsó propuestas como la despenalización del aborto, apoyó la igualdad de género y los derechos de las minorías, y luchó contra la discriminación. En 2017, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, para reconocer a los ciudadanos defensores de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Conoces a más personas que se esfuercen por construir una sociedad más igualitaria? ¿Qué puedes hacer para que en tu comunidad existan condiciones de igualdad? Hemos reflexionado sobre la importancia de apreciar a las personas con la dignidad y derechos que se merecen, sin alguna distinción. La diversidad es fundamental en la convivencia entre todos. Además, nos acercamos a la vida de las personas que han luchado por la igualdad en diferentes lugares y tiempos. ¿Y tú?
¿Conoces a personas en tu comunidad que se esfuercen para lograr la igualdad? Investiga acerca de algún caso o situación donde se haya generado exclusión o rechazo hacia alguna persona o grupo. Indaga si alguna persona o institución se involucró para evitarlo y cómo lo hicieron. Escribe un reporte con tus hallazgos. También reflexiona, ¿cómo ejerces tu derecho a la igualdad? Y ¿qué acciones puedes llevar a cabo tanto de manera personal como familiar para generar condiciones de igualdad e inclusión en el lugar de donde vives? Escríbelas y coméntalas con tu familia. En esta etapa de contingencia es importante compartir para todas y todos. Este proceso requiere de paciencia y de nuevas formas de relacionarnos, no solo de aprender. Aprovecha ahora que estás más tiempo en casa y guarda el registro de esta clase para que cuando vuelvas a la escuela puedas compartirlo todo con tus compañeras y compañeros. Para finalizar esta clase, queremos recordarte que puedes reforzar todo lo aprendido también buscando información en algún libro que tengan a la mano. Lo importante es que una vez que se aprende algo, hay que reforzarlo. Y eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo,